Hola, ¿cómo están? Continuamos entonces con el módulo 4 o clase 4, procesamiento, reutilización y reciclaje de relaves. Esta vez vamos a ver algunos estudios de caso, tres particularmente, em, que tienen que ver con reciclaje o alternativa para mejorar em, o para obtener recursos a partir de estos relaves mineros. Em, Uno, ¿cierto? Es por Texas, que es un review de los impactos ambientales de relaves de hierro. Otro también es un review de implicaciones ambientales y estrategias de reciclado y remediación ecológica para relaves. Finalmente, una estrategia para controlar drenaje ácido mediante una gestión inteligente de residuos mineros. Vamos a comenzar con el primero, que básicamente habla de geopolímeros a partir de las naves de hierro. Entonces vamos a ver primero la problemática ambiental, ¿cierto? Que puede generar los relaves de hierro, em, que en el artículo aparecen como IOT, ¿cierto? Por sus siglas en inglés. Básicamente son residuos finos que se generan durante la extracción y beneficio de los minerales de hierro. Tienen una alta reactividad geoquímica con capacidad de acidificar los medios hídricos, produciendo drenaje ácido minero y contaminando suelos con los metales pesados. Deterioran la estructura del suelo, producen actividad microbiana y afectan la, la vegetación. Em, bueno, si bien existen métodos de remediación para mitigar los impactos del drenaje ácido minero, su implementación suele estar limitada por los elevados costos y tiempos operacionales prolongados, lo que reduce su viabilidad en muchos entornos mineros. Ante este escenario, entonces, se plantea como alternativa el aprovechamiento de los relaves de hierro como insumo en la industria de la construcción. Esta estrategia no solo permite reducir el volumen del residuos almacenado, sino que además contribuye a una construcción más sostenible. La industria de la construcción, altamente dependiente de recursos naturales vírgenes y con una significativa huella de carbono, puede beneficiarse al incorporar materiales reciclados que disminuyen su impacto ambiental. La reutilización de relaves de hierro en la fabricación de ladrillo, por ejemplo, cemento alternativo o agregado, representa una solución técnica con beneficios como, por ejemplo, reducir la presión ambiental derivada del pasivo minero. Por otro lado, se promueve la economía circular en uno de los sectores industriales. Em, Además, reduce el costo de los insumos. Los productos desarrollados con relaves de hierro pueden ser económicamente competitivos frente a materiales convencionales, facilitando su adopción por parte de los ingenieros o constructores que lo necesiten. El, el proceso, ¿cierto?, de extracción de minerales de hierro em, tiene más o menos esta estructura. Hay extracción de fuentes vírgenes a partir de la exploración y la excavación. Se genera una sobrecarga, ¿cierto? Que está compuesta por roca estéril, por suelo y escombros, y pueden haber trazas de metales tóxicos con potencial de lixiviación. Entonces se obtiene el mineral, ¿cierto? Se procesa el mineral, se obtienen relaves. El proceso puede seguir, ¿cierto? O sea, el procesamiento mineral va a incluir etapas de disminución, de concentración, ¿cierto? De lixiviación.
Y después viene la parte pirometalúrgica, ¿cierto? Donde podemos obtener escorias también. Em, Estos relaves, ¿cierto? Se obtienen como subproducto de la concentración del mineral útil y representa el mayor volumen de los residuos. Estos residuos tienen forma de suspensiones finas con alto contenido de hierro, también sílice, arcilla y algunas trazas metálicas. También pueden generarse lodos químicos, o pulpas químicas, gases o residuos sólidos secundarios. El, el impacto acumulativo de los relaves em, es que se puede generar un pasivo ambiental del ciclo minero del hierro y que si no se hace un tratamiento de este pasivo, ¿cierto? Van a haber alteraciones al agua o al suelo. Entonces se justifica, ¿cierto? Una valorización de este relave, em, ya que podrían reutilizarse debido a sus propiedades físico-químicas y por lo tanto hacer lo que esto sea un ciclo circular. Acá hay unos ejemplos de la composición química de diferentes fuentes de relaves de hierro. Em, Principalmente, por ejemplo, este tiene alto contenido de sílice y hasta un 25% de hierro, pero acá otros estudios muestran una mayor concentración de dióxido de hierro, hasta 66%. Entonces, em, recordando, ¿cierto?, que estos relaves se van a producir durante el beneficio del mineral a partir de las etapas de separación, la cual va a generar un volumen considerable de relaves. Em, en países como India, por ejemplo, la recuperación del hierro varía entre 35 y 35%, generando una proporción grande de material descartado como relave. Em, lo otro es que al tratarse de residuos almacenados en forma de suspensión fina o lodo deshidratado, su manipulación técnica para transformarlos en insumos industriales es más viable que en residuos sólidos consolidados. La composición química de los relaves de hierro va a variar según la geología o la procedencia geológica del yacimiento. También el tipo metalúrgico utilizado. Pero se observa una tendencia general bastante homogénea en cuanto a los principales óxidos presentes. Entre los más comunes se van a encontrar em, el óxido de hierro, la sílice, la alumina, óxido de calcio, óxido de magnesio, óxido de titanio y algunas trazas de óxido de sodio y óxido de potasio. Esta composición química es técnicamente compatible con procesos de fabricación de productos de construcción como ladrillos cerámicos, cemento alternativo y geopolímeros, como vimos, ¿cierto?, en las partes anteriores de este módulo. En particular, el alto contenido de óxidos metálicos permite su participación en procesos de sintetización o vitrificación, mientras que los silicatos favorecen la formación de estructuras amorfas o cristalinas útiles como ligantes. El hecho de que estos residuos contengan bajas concentraciones de em, metales pesados o compuestos tóxicos los convierte en un candidato ideal para su uso directo o con mínimas etapas de acondicionamiento químico. En conjunto, la
La caracterización bioquímica de los relaves de hierro es un paso fundamental para determinar su idoneidad como materia prima secundaria. Los datos recopilados, esto que le había mostrado, muestran que a pesar de las diferencias porcentuales, pueden haber, hay un patrón común en su composición. Alto contenido de hierro y de sílice y también contenido de alumina. Em, y ya en menor proporción contenido de otros compuestos. Entonces, y ya con esto, como son más o menos parecidos, permite establecer criterios técnicos generales para su procesamiento y estandarización como insumo en productos sostenidos de construcción. Em, ¿Cuáles serían los efectos ambientales del vertido no controlado de los relaves de hierro? En cuanto al agua, incrementan la carga de sedimentos en ríos y embalses durante eventos de lluvia. La composición química favorece la reducción del pH del agua y la movilidad de metales tóxicos por lixiviación. Se han documentado casos de coloración rojiza en cuerpos de agua producto de la disolución de óxidos de hierro. La exposición en taludes en zonas aguas arriba genera escorrentías sobre suelos agrícolas, alterando su fertilidad. En la contaminación del aire, pueden haber partículas ultra finas de relaves de hierro que se pueden dispersar por el aire. Em, si se hace un control por riego, resulta ser ineficaz, o si es que es ineficaz, va a generar concentraciones de material particulado de suspensión superiores a los límites recomendados. Y estos polvos afectan la salud humana y provocan daño en vegetación sensible. Cuanto a la contaminación del suelo, la disposición de los relaves de hierro elimina la cobertura vegetal y expone el suelo a procesos erosivos. La infiltración del lixiviado y la deposición de partículas transportadas por el viento inducen alteraciones fisicoquímicas del suelo. Existen fuentes adicionales de contaminación asociadas al sitio minero: derrames de combustible, reactivos de explotación, soluciones de limpieza. Vamos con el segundo caso, que es de estrategias de reciclaje y remediación ecológica, el cual fue desarrollado por estos chinos en el año 2019. Bueno, contextualizando primero, vamos a mostrar las reacciones claves en la formación de un drenaje ácido, o recordarlas, ¿cierto? Ya la habíamos visto en los módulos anteriores. Tenemos primero la oxidación inicial de pirita por oxígeno atmosférico y agua, para formar ferroso y sulfato y acidificando el medio. Luego hay una oxidación de este ion ferroso a ion férrico con el oxígeno. Y luego hay una precipitación de hidróxido de hierro, ¿cierto? El férrico con moléculas de agua a formar el hidróxido de hierro. También estos iones férricos ayudan a la oxidación adicional de pirita formando más iones ferrosos. Entonces, finalmente, la reacción global sería que la pirita, en presencia de oxígeno y agua, forma hidróxido de hierro y acidifica el medio. Ahora, em, hay microorganismos o bacterias que ayudan a acelerar la oxidación de ferroso a férrico. Y en ambiente con pH bajo, menor a 3,5, por eso se vuelve fuertemente microbiano y acelerado. Además, pueden formarse minerales secundarios o sales fluorescentes como jarosita, shortmanita, goetita, etc. Si hay calcita y dolomita en el medio, estos podrían neutralizar el hidrógeno generado.
Eso es como contextualizar. Acá, bueno, hay una tabla que presenta concentraciones metálicas medidas en drenaje ácido en diferentes, de diferentes minerales. No sé, hay un alto contenido de hierro, por ejemplo, 1052, acá 10200, en diferentes partes de España, América y de Europa también, Corea también. Em, entonces, se ven las características geoquímicas típicas de un drenaje ácido minero. Em, Este drenaje ácido minero, ¿cierto? Es una de las manifestaciones más severas de los pasivos ambientales asociados a la minería de sulfuros metálicos. Su composición está directamente relacionada con el proceso de oxidación de minerales sulfurosos, en particular la pirita, de ahí donde viene este hierro. Los valores de pH observados acá están todos entre 3,5 y 2. Bueno, acá hay algunos de pH 4, acá entre 3, 3,8. Em, es un reflejo de la generación de los protones en el medio durante la oxidación de estos sulfuros. Este medio altamente ácido es una carga significativa de sulfato, como podemos ver acá, producto de la oxidación del azufre contenido en los sulfuros. Adicionalmente, se reporta la presencia de metales pesados también, como cadmio, cobre, plomo, cuya movilidad y toxicidad se ve aumentada por las condiciones ácido oxidantes del sistema. Estos elementos representan un riesgo para la calidad de agua superficial y subterránea y también para los suelos, vegetación y la salud humana. Em, Esta tabla resume datos representativos de distintos sitios mineros alrededor del mundo. Se evidencia la consistencia de los patrones geoquímicos: alto contenido de hierro, pH bajo, alto contenido de sulfato. Y eso a pesar de que pueden haber diferencias geológicas y climáticas. El clima en Canadá no es lo mismo que el clima en España, por ejemplo. Y aún así, el contenido minero de lo que hay en el drenaje ácido es más o menos similar. Alto nivel de sulfato y alto nivel de hierro. Es importante destacar también que en la mayoría de los casos el drenaje ácido se mantiene activo durante décadas o incluso siglos, lo que lo convierte la- lo que convierte la gestión ambiental del lave sulfuroso en un desafío a largo plazo. ¿Ya? O sea, si queremos mitigar este drenaje ácido, controlarlo, debemos pensar en varios años, no en el corto o mediano plazo. Em, bueno, uno de los desafíos más complejos asociados a los depósitos de relave es la formación y persistencia de este drenaje ácido. Em, que este drenaje ácido se produce porque tenemos presencia de sulfuro, ¿cierto? Como pirita, calcopirita, esfalerita, galeno, etcétera. Los que liberan metales traza y acidez. Esta figura que aparece acá representa de forma esquemática los principales procesos geoquímicos que pueden haber en un relave sulfuroso. La parte superior del perfil, donde los relaves están en contacto con el oxígeno atmosférico y agua también, ocurre la oxidación de sulfuro. Em, Esta oxidación genera especies solubles como ion ferroso, sulfato
e hidrógeno, lo que favorece una progresiva acidificación del entorno y promueve la solubilidad o solubilización de elementos tóxicos como metales pesados. En respuesta a esta oxidación, y dependiendo de las condiciones geoquímicas del sistema, precipitan minerales secundarios como hidróxido de hierro, sulfatos como la jarosita o el yeso. Estos precipitados forman una capa cementada superficial conocida como costra, visible en el esquema como una zona compacta de color rojizo. ¿Ya? Estas costras actúan como barreras físicas y químicas, limitando la migración descendente de oxígeno y agua y reduciendo parcialmente la movilidad de metales a través de procesos de absorción, coprecipitación y sustitución estructural en la red cristalina de los minerales secundarios. Sin embargo, estas estructuras no son geoquímicamente estables. Su formación va a depender del pH, de la composición mineralógica del relave, la disponibilidad de cationes metálicos y de las condiciones redox locales. Ante cualquier cambio en las condiciones físico-químicas del sistema, tales como acidificación secundaria, reumectación o alteraciones del flujo subterráneo, estos minerales secundarios pueden disolverse liberando nuevamente los contaminantes al medio ambiente. Entonces, aunque las costras representan una forma de estabilización estabilización geoquímica natural, temporal, su presencia no garantiza la contención definitiva de los contaminantes y en muchos casos em, puede como enmascarar ambientes latentes que se reactivan con el tiempo. Conocer esto es fundamental no solo para el diagnóstico ambiental de depósitos de relave abandonado activos, sino también para el diseño de estrategias de remediación y monitoreo a largo plazo, que consideren tanto los mecanismos de atenuación como los potenciales de removilización de elementos tóxicos. Entonces, el reaprovechamiento de relaves mineros representa una estrategia tanto desde la perspectiva de la gestión ambiental como desde el enfoque de eficiencia de recursos. Tenemos, por ejemplo, prácticas comunes de tratamiento. Reutilizar el relave como relleno cementado de pasta en minas subterráneas o atajo abierto, como almacenamiento controlado de depósitos de relave. Por ejemplo, en la mina Qinzhou en China se recupera el 100% de como CPB. También estrategias de valorización emergente, ¿cierto? Intentar recuperar minerales y metales valiosos. También producir materiales de construcción y también uso de acondicionadores de suelo y fertilizantes. Cuanto a los beneficios ambientales y económicos, reducir los volúmenes de disposición, disminuir el riesgo ambiental y mejorar la seguridad operativa y ahorrar energía y conservar recursos minerales. ¿Qué opciones tecnológicas podríamos tener para valorizar los relaves? En el reaprovechamiento metalúrgico tenemos lo que habíamos mencionado el módulo, en el mismo módulo, pero en las clases anteriores, como la lixidación ácida, biolixidación, separación magnética, para recuperar metales como oro, hierro, cobre, plomo. Este potencial, ¿cierto?, debe evaluarse, ¿ya? Porque va a depender de, por ejemplo, cuál sería la ley de estos metales y si vale o no la pena hacer el proceso para extraerlo. Lo otro que vimos también es producción de materiales de construcción, relaves ricos en sílice, calcio, manganeso, hierro y aluminio, en fases como silicato, carbonato y cuarzo. Pueden servir para construir ladrillos, cerámicos, fibras de vidrio y pintura.
Sin embargo, se necesita un desarrollo de rutas técnicas y económicas fiables. Y lo otro también que podría usarse como fertilizante agrícola, ya que tiene contenidos de micronutrientes como boro, manganeso, hierro. Sin embargo, limitaciones es que baja descomposición comparada con fertilizantes orgánicos, fertilidad insuficiente, altos costos y barreras técnicas para su implementación industrial. Tenemos, por ejemplo, la fitorremediación para remediar los relaves mineros. La fitorremediación representa una de las estrategias prometedoras y sostenibles para abordar la contaminación ambiental generada por depósitos de relaves mineros, especialmente en zonas donde las condiciones geomorfológicas, climáticas o de accesibilidad dificultan otras soluciones más intensivas. Esta técnica se basa en el uso de especies vegetales capaces de interactuar con metales pesados y compuestos tóxicos presentes en los relaves, ya sea inmovilizándolos en el suelo, extrayéndolos hacia la biomasa aérea, o transformándolos mediante rutas metabólicas. Eso va, en general es la fitorremediación. Hay varios mecanismos. Tenemos primero la fitoestabilización, que inmoviliza los metales, em, digamos, donde están las raíces, mediante formación de complejos precipitados. Y esto evita la migración de contaminantes. Está la fitoextracción, que es la absorción de metales por las raíces y acumulación en tejido aéreo. Em, Requiere una cosecha de la biomasa. Está la fitodegradación, que absorbe, perdón, es menos común en los relaves en todo caso, transforma los compuestos orgánicos en metabolitos menos tóxicos. Y así hay otros más, como por ejemplo la fitovolatilización, que es una translocación y liberación de elementos como selenio, mercurio, arsénico en forma gaseosa. Al comparar o al ver ventajas y desventajas de estos tipos, por ejemplo, la fitoestabilización reduce el riesgo ambiental asociado a la contaminación por metales pesados, pero como desventaja no elimina completamente los metales, ya que estos pueden reactivarse y reincorporarse al sistema cuando cambian las condiciones ambientales. La fitoextracción es adecuada para la rehabilitación de capas superficiales de suelo ligeramente contaminadas con metales pesados, y como desventaja las plantas hiperacumuladas tienen baja biomasa y ciclos de crecimiento cortos. La fitovolatilización, acá como ventaja no es necesario cosechar em, las partes no comestibles, suele aplicarse en casos de contaminación con metales volátiles, como esta acá. Desventaja, su rango de aplicación es limitado, además los metales volátiles pueden reabsorberse al ecosistema. En cuanto a las condiciones, pH ácido, que es frecuente en los rieles sulfurosos, afecta la disponibilidad de nutrientes y toxicidad de metales. Baja retención de humedad, alta compactación y baja capacidad de intercambio catiónico. Limitan el desarrollo vegetal. También la escasez de materia orgánica y estructura porosa deficiente inhiben la actividad microbiana. Y si hay presencia de sales solubles o sulfuro reactivo, puede generar condiciones fitotóxicas o favorecer el drenaje ácido. Como ventaja ambiental, una solución con bajo costo operativo reduce la generación de polvo, escorrentía ácida y lixiviación, aporta cobertura vegetal que estabiliza físicamente la superficie del relave, contribuye al secuestro de carbono y mejora visual del paisaje. Desafíos tecnológicos, por ejemplo, es que los tiempos son prolongados para alcanzar remediación efectiva, requiere una
cuidadosa selección de especies que sean tolerantes y acumuladoras, o sea, tienen que ser selectivas, eficiencia limitada para metales poco móviles. Em, Hay que combinar con prácticas de mejoramiento edáfico y el problema de que son vulnerables a los cambios climáticos. Algunas estrategias asistidas para mejorar la fitorremediación, tenemos por ejemplo enmiendas inorgánicas y orgánicas. Bueno, esto porque la fitorremediación en sí sola o por sí sola puede ser insuficiente. Entonces, podríamos combinarlo con otras estrategias, como por ejemplo las enmiendas inorgánicas y orgánicas. Estas mejoran la estructura del sustrato y disponibilidad de nutrientes. Se pueden usar quelantes como EDTA para aumentar el manganeso extraíble, coberturas orgánicas para consumo de oxígeno y mejora microbiótica. También con ingeniería genética, usar plantas transgénicas para tolerancia y acumulación de metales. También árboles de álamo transformados con este gen. em, Se encontró que acumulan cadmio, zinc y plomo y disminuyen metales en el suelo hasta un 25%. Lo otro es inoculación microbiana, donde hay asociación de plantas microorganismos, Cetosphaeria rostrata más AMF y rhizobios aumentan la biomasa y captación de uranio, y AMF mejora tolerancia, secuestra metales y modifica la microbiota. También otra cosa a tener en cuenta es identificar especies nativas que se adapten a las zonas contaminadas. Tienen que tener ciertos requisitos: alta tolerancia a los metales pesados, resistencia a condiciones extremas como acidez, salinidad, sequedad, capacidad de generar elevada biomasa, con rápido crecimiento y reproducción vegetativa, preferencia por especies pioneras adaptadas localmente. Hay algunos tipos de especies, están las hiperacumuladoras que acumulan metales, están las estabilizadoras que tienen un buen desarrollo, son útiles para fijar suelos contaminados. Las limitaciones es un bajo crecimiento y producción de biomasa y mejor desempeño de especies nativas respecto a especies introducidas en ambientes no contaminados. Acá finalmente hay un ejemplo de diferentes especies vegetales, cuál es su origen, su tipo de estrategia, cuáles metales acumulan o estabilizan y propiedades destacadas. Voy a mencionar algunas, por ejemplo, la primera, Perica ciliaris, es hiperacumuladora, retiene o estabiliza mercurio, cadmio y zinc y es tolerante a metales con alta capacidad de acumulación. La Setaria viridi, por ejemplo, para cobre y níquel, es estabilizadora, tiene una alta resistencia al estrés y raíces fibrosas. Y la Eragrostis curvula también es estabilizadora, se encuentra globalmente en los metales de forma general, diversos metales, y una elevada cobertura del suelo, prevención de erosión. Por último, vamos a ver el caso de reprocesamiento metálico con pirita, también de unos chinos, que muestran una estrategia de control. Este ya es un estudio de caso ya experimental, los demás eran revisiones. Entonces, em, todo empieza con una introducción, ¿cierto? El contexto actual de la minería metálica, la explotación de los yacimientos, hay una explotación, ¿cierto? Se generan residuos, forman drenaje ácido, luego hay disolución de metales, lo cual genera un impacto y por lo tanto necesitamos investigar y a partir de eso tenemos objetivos de estudio.
Recordar que la principal fuente de drenaje ácido es la pirita. También pueden haber fuentes de metales como cobre y calcopirita. Y estudios muestran que la pirita puede acelerar la disolución de calcopirita en sistemas biohidrometalúrgicos, por ejemplo, galvánicos. La metodología experimental del artículo em, se basa en hacer un relave artificial con pirita y calcopirita, un tamizado menor a 200 mallas. Utilizan em, microorganismos, que es el Acinetobacillus ferrooxidans, para diferentes condiciones experimentales. Las principales serían la razón calcopirita pirita, primero 2.0, 1.5, 1 a 1, 0.5 a 1.5 y 0 a 2. O sea, esta, la primera, tiene solo calcoprita y la última solo pirita y va variando, ¿cierto? El contenido. La solución pH ácido, simulando drenaje ácido. Las temperaturas de operación 30 grados Celsius, 170 RPM por 5 minutos y luego se deja estático por 120 días, es decir, casi 6 meses. Se hacen mediciones periódicas de pH y de concentración de cobre y hierro y un conteo celular por microscopía. Luego un muestreo y preparación, em, filtrado, ¿cierto? Una membrana 0,25 micrones, un lavado con alcohol absoluto y secado a 40 grados Celsius por 48 horas. Y finalmente hacen la caracterización mineralógica y estructural con DRX, con espectroscopía Raman, FTIR e imágenes SEM. Veamos los resultados. Primero, la influencia del pH en la disolución de calcopirita y pirita. Em, Entonces, durante los 120 días de experimento se mantuvo un pH inicial constante de 2, y son en 2, sin ajustes posteriores para simular el entorno de drenaje ácido. Entonces, las figuras de arriba muestran la concentración. Acá en colores está la razón de calcopirita pirita. Entonces, la de arriba a la izquierda es la concentración de un sistema abiótico sin bacterias y a la derecha un sistema abiótico con, con, con la bacteria. Y abajo muestra la variación del pH en el tiempo, sin bacteria y con bacteria. Hay una evolución geoquímica en el sistema, ¿cierto? Porque el pH va cambiando. Primero hay un aumento, ¿cierto? Una disminución. Em, Hay un descenso acelerado en el sistema biótico, ¿cierto? Más acelerado. Hay un aumento, ¿cierto? Hasta el día 9 y luego, ¿cierto? Hay una disminución acelerada del pH. En el caso donde hay em, mayor contenido donde hay solo piritas, ¿cierto? El pH es el que tiene el menor valor, eh, llegando casi hasta 1.3 al día 120. En el sistema, em, y si lo comparamos con el sistema biótico, el pH también disminuye, pero empieza a disminuir, em, es variable. Pero, por ejemplo, en, en este que es 1.5 de calcoprita y 0,5 pirita, empieza a disminuir a partir del día 30. Si lo comparamos con el de acá, empieza a disminuir desde el día 9. ¿Ya? Entonces, hay una alta influencia del sistema biótico en el pH. Em,
la disminución del pH en ambos sistemas, en todos los sistemas está relacionada con la oxidación del ion férrico a ferroso. Em, y a la oxidación de ion ferroso a férrico y posterior hidrólisis de férrico a hidróxido de hierro, liberando hidrógeno, o sea, iones de hidrógeno, y por lo tanto eso hace que disminuya el pH. El principal generador de acidez es el pH, ¿cierto? Son los que tienen mayor, o sea, un pH más bajo. Y la presencia de la bacteria o claro, de la bacteria acelera notablemente los procesos redox. Em, ¿Qué otra cosa más se puede decir acá? En cuanto a la concentración, se puede ver que hay un mayor aumento de la concentración aumento en la concentración, ya estoy analizando acá. Em, Comparemos, por ejemplo, solamente la calcoprita, que es la que está de este color. Entonces, en el tiempo, ¿cierto? Va aumentando la concentración hasta llegar a valores de entre un 20 y un 25% en promedio. En cambio, la presencia de, de la bacteria, las concentraciones son bajas. Claro que sí van aumentando, pero inicialmente acá era un 5%, donde se pega un salto acá al día 30. Acá siempre va aumentando progresivamente. Y en el día 30 aumenta considerablemente, ¿cierto? Hasta alcanzar valores casi de 30, un poquito mayor. Y si comparamos, por ejemplo, 50 y 50, la relación calcoprita-pirita, que sería la azul, también está por debajo del 5%. Al día 30 hay un aumento, ¿cierto? Hasta alcanzar em, 20, un poquito más de 20. Cambio acá, comienza en el 5%, aumenta, ¿cierto? También en el día 30 tiene un aumento bastante grande hasta alcanzar valores mayor a 25. Entonces también acá hay una mayor concentración de calcoprita en presencia del- de la bacteria. Los análisis em, de RX, bueno, confirman que hay una alta pureza inicial, hay una ausencia de fases detectable a los 120 días. No hay, no se detectó sulfuro elemental, ya que puede estar bajo el límite que puede detectar el RX. Y los residuos muestran fases dominantes de calcoprita y pirita. En cuanto a la espectroscopía FTIR, hay identificación de bandas a 1002 acá, em, los cuales son jarositas, corresponden a jarositas de sodio, de amonio, perdón, y, y en 1087 y 1189 asociadas a la caja rosita. En cambio, en el sistema biótico, son similares al sistema biótico, pero tienen una mayor intensidad. Lo que quiere decir que hay una formación reforzada de jarositas atribuida a la presencia de la bacteria.
La caracterización Raman, em, bueno, muestra que en la fase abiótica hay fase detectada de calcopirita, calcosita y covelina, y en la fase biótica, calcoprita, jarosita y covelina. Se van cambiando acá los componentes. Cuando tenemos solamente calcopirita. Cuando hay unos 5 de calcopirita, 0,5 de pirita, tenemos fases de calcopirita, covelina, jarosita. Y en la fase y condición biótica, no hay presencia de covelina. Y cuando tenemos mayor proporción de pirita, en la fase detectada tenemos pirita, azufre elemental y covelina. En condición abiótica y en condición biótica solo pirita. Es decir, cuando hay una condición abiótica, hay una inhibición completa de la pirita. Entonces, como conclusión, la caracterización Raman muestra que proporciones altas de pirita, especialmente bajo condiciones bióticas, favorecen la formación de fases secundarias como jarosita y covelina e inhiben la disolución de calcopirita mediante posible efecto galvánico y microbiano. Las imágenes STEM, em, tenemos el caso A, solo calcopirita, acá 1,5 de calcopirita, 0,5 de pirita, acá 1,1 y acá 0,5 de calcopirita, 1,5 de pirita. Entonces, cuando tenemos solo calcopirita, la superficie con evidencia de corrosión agresiva, bordes irregulares, ¿no? La interfaz mineral expuesta al medio ácido. Cuando tenemos 1,5 de calcoprita y 0,5 de pirita, hay corrosión, presencia de picadura, de oxidación y formación de microcavidades. Hay indicios de interacción electroquímica localizada entre las fases. En 1,1 tenemos una superficie más lisa y homogénea, sin marca de disolución. Se infiere formación de capa pasiva, amorfa o compacta, que inhibe la disolución. Y cuando tenemos 0,5 y 1,5, hay islas adheridas en la superficie, posiblemente puede ser jarosita, óxido de hierro, generando encapsulación parcial y hay potencial rol de estas fases en el bloqueo del transporte de reactivos oxidantes. Entonces, los autores hacen una propuesta del mecanismo de inhibición de la disolución de calcopirita por presencia de pirita en sistema de drenaje ácido. Cuando hay bajo contenido de pirita, hay menor hierro, menor pasivación, y se favorece la disolución. Em, y cuando hay em, alto contenido de pirita, hay una mayor pasivación, es decir, puede haber jarosita o azufre elemental, y se inhabilita la disolución. Entonces, por ejemplo, acá lo que muestra, ¿cierto? Que cuando hay alta presencia de pirita, se forma una capa que pasiva la calcopirita y por lo tanto no se disuelve. Acá, cuando hay poca presencia, ¿cierto? Se forma una capa, pero sí podría disolverse. Entonces, ¿qué es lo que describe el mecanismo? Que al inicio del sistema, la calcoprita y pirita están expuestas en condiciones ácidas y presencia de la bacteria. Luego hay una oxidación de ferroso a férrico. La pirita libera iones ferrosos, las bacterias lo oxidan a férrico y el férrico es el principal oxidante de calcopirita, promoviendo la disolución. ¿Qué pasa cuando hay mayor contenido de pirita? Ahí el contenido de férrico es mayor en la pasivación, por lo tanto se liberan iones de cobre. Se favorece la disolución de calcopirita. Cuando hay 50 y 50, hay formación de jarosita, azufre elemental y cobalina en la superficie, lo que implica una capa pasivante compacta que inhibe el contacto con el oxidante.
Cuando hay poca presencia de calcopirita, hay un efecto pasivante que supera la promoción de ion férrico, por lo tanto se reduce la disolución de calcopirita. Bueno, acá aparece una tabla, ¿cierto?, que muestra como los roles de cada uno y el origen de cada especie. Ejemplo, el ferroso, salfético, es debido a la oxidación, oxida el principal oxidante de calcopirita. La jarosita, ya sea de potasio o de amonio, eh, proviene de la precipitación de férrico y de sulfato. Es parte de la capa pasivante. La superelemental, oxidación completa de sulfuro, forma una película insoluble en la superficie. Y la toluena es el intermedio de la disolución de la calcopirita y puede contribuir a la pasivación. Entonces, la gestión controlada de la proporción calcopirita-pirita en residuos mineros podría implementarse como estrategia de control preventivo. La pasivación depende de la cantidad de pirita y de la actividad bacteriana y la cinética de la fase secundaria. La interacción entre oxidación biológica y pasivación geoquímica es fundamental para diseñar barreras reactivas o procesos de identificación de drenaje ácido. Bueno, con esto terminamos este módulo. Vamos a mencionar las conclusiones. Primero, que el reprocesamiento de relaves permite recuperar metales valiosos como cobre, oro o tierras raras, molibdeno también. Sin embargo, el reprocesamiento tiene que adaptarse a la mineralogía y geoquímica del depósito. Tecnologías selectivas como lixiviación clorurada, lixiviación alcalina, agentes quilantes ofrecen recuperación dirigida de elementos estratégicos, son más selectivos con una mínima generación de residuos secundarios. La eficiencia del reprocesamiento depende del tratamiento adecuado como molienda fina, remoción de carbonato y activación mecanoquímica. El éxito económico exige superar umbrales de ley recuperable y considerar factores como accesibilidad, disponibilidad de agua y cercanía a plantas. También tenemos que los relaves pueden transformarse en materiales de construcción como los geopolímeros, cerámica o cemento. Vimos que la viabilidad va a depender de la mineralogía, ¿cierto? Si tenemos cuarzo, feldespato, carbonato, de la actividad química, que no haya o haya un bajo riesgo de lixiviación, y de las propiedades mecánicas del producto final. También analizamos el monitoreo inteligente, Internet de las cosas, que permite evaluar zonas reproducibles, vigilar la estabilidad estructural, planificar cierre con potencial reutilización, y esto en línea, ¿cierto? Online. También vimos estrategias de fitorremediación, este fue el caso de estudio, complementada con enmienda y selección de especies nativas. También analizamos reprocesamiento y reciclaje que reducían el riesgo de drenaje ácido y lixiviación de metales al remover fracciones reactivas o encapsular contaminantes. Y la geopolimerización permite inmovilizar metales pesados, reduciendo la movilidad y toxicidad bajo condiciones ácidas. Cuando evaluamos ambientalmente, tenemos que considerar la huella hídrica y la huella de carbono del proceso. También los impactos indirectos por transporte, uso de reactivos y disposición final. También vimos que se pueden formar capas pasivas que se pueden aprovechar para estabilizar residuos si se controla su formación y evolución. Y por último, vimos que la estabilidad a largo plazo de los materiales reutilizados es un desafío clave que debe abordarse mediante estudios de durabilidad, viabilidad y comportamientos o condiciones ambientales variables. Em, la formación de capas, este fue el último caso de estudio, como la jarosita, puede reducir la reactividad, pero también limitar la funcionalidad de ciertos productos. Perdón. Los proyectos de valorización de relaves requieren una ardua evaluación de viabilidad técnica, económica y ambiental. Aquí hay que incorporar varios
análisis, estudios de ciclo de vida, monitoreo de emisiones, participación de los actores sociales y regulatorios ambientales. Y la implementación de pilotos demostrativos con trazabilidad y control de parámetros, junto con apoyo de marcos reguladores flexibles e instrumentos de financiamiento, es esencial para validar tecnologías emergentes y reducir la incertidumbre en la transición hacia una gestión circular de los relaves. Y aquí les muestro la bibliografía. Lo que está marcado en rojo es lo principal para este módulo, ¿ya? Está el artículo de Cachutoro y algunos artículos, y los artículos que ahorita están marcados en rojo, eh, los artículos que vimos en los casos de estudio, ¿ya? Que fueron este de Texas, el de Chu en 2019 y el de Sham en 2024.